Los gases son un estado específico de la materia que presentan características macroscópicas y microscópicas, es decir, de forma macroscópica, estos ocupan por completo el volumen del recipiente que los contiene, adaptándose a la forma del recipiente al no tener una forma definida, y de forma microscópica, las partículas de los gases presentan muchos espacios vacíos y sus movimientos son muy rápidos, provocando colisiones elásticas entre ellas y choques contra las paredes del recipiente en que se encuentran contenidas. Una vez que tenemos claro qué son los gases, vamos a conocer sus propiedades. Fluidez. Es una propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio que los contiene. Esto se debe a la poca o nula fuerza de unión entre las moléculas del gas, son más fluidos que los líquidos. Difusión. Es la propiedad que tienen los gases de mezclarse con otros, solamente debido al movimiento de sus moléculas en forma totalmente desordenada en el recipiente que los contiene. Comprensión. Es la propiedad que tienen los gases de disminuir su volumen al ser aplicado sobre este una presión, disminuyendo la distancia entre sus moléculas. Resistencia. Es la propiedad que tienen los gases a oponerse al movimiento de los cuerpos de manera libre. Se la conoce como fuerza de roce y depende de la velocidad y tamaño del cuerpo en desplazamiento. La teoría cinética molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. La teoría cinética molecular se desarrolló con base de los estudios de los físicos como Daniel Brunel en el siglo XVIII, Ludwig Boltzmann y Jean-Claude Bouguereau a finales del siglo XIX. Esta teoría establece que la materia está compuesta de moléculas en constante movimiento y cuando se les suministra calor, el movimiento de aquellas aumenta en función de la temperatura. A su vez, la teoría cinética molecular de los gases ayuda a explicar las propiedades de los gases y su comportamiento de forma macroscópica. Según la teoría, los átomos o moléculas que componen cualquier gas pueden ser considerados como partículas. Este movimiento se modifica si las moléculas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. Tienen un movimiento rectilíneo solamente si se ve alterado cuando se producen choques elásticos entre las propias partículas o entre estas. La teoría considera que estos choques tienen una duración despreciable, es decir, son instantáneos. La ley de Boyle. Esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante, lo cual significa que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se aplica. En otras palabras, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Los materiales que voy a utilizar son una jeringa y un pedazo de marshmallows. Sacamos el émbolo de la jeringa. Después metemos un pedazo de marshmallows dentro de la jeringa. Ponemos el dedo en el agujero de la jeringa y metemos de nuevo el émbolo de la jeringa. Después se empuja el émbolo y el trozo de marshmallows se achica. Disminuye su tamaño y si quito el dedo del orificio de la jeringa regresa a la normalidad. Entonces disminuye el volumen del marshmallow. Al tirar hacia atrás, el émbolo aumenta el volumen del marshmallow. Se infla y al quitar el dedo del orificio regresa a la normalidad. Las variables constantes son la masa, la jeringa, la temperatura, el trozo de marshmallows. La manipulada es la presión y la independiente el volumen. Cuando nosotros tapamos el orificio, mantenemos una presión al tirar el émbolo hacia atrás, la presión disminuye, por lo tanto, como el gas tiene propiedades que se pueden comprimir, así mismo como se puede expandir aprovechando todo el espacio disponible, pero cuando apretamos la jeringa, la presión aumenta contra el trozo de marshmallow y la fuerza así también. El gas se contrae y por eso el marshmallow disminuye su tamaño. Para este experimento vamos a necesitar un plato, un poco de agua, un recipiente transparente, colorante, una vela, cuchara y unos fósforos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la vela en el centro del plato. Ahora que tenemos colocada la vela, vamos a colocar el agua.
Vamos a colocar el colorante para que se vea de una mejor manera la reacción de nuestro experimento. Y lo vamos a mezclar con la cuchara para que se integre bien el colorante con el agua. Ahora vamos a demostrar. Vamos a colocar el frasco. Y como pueden observar, la llama se está apagando. Como se pudo observar, la vela se mantuvo encendida unos segundos mientras existe oxígeno dentro del frasco, lo cual es necesario para el proceso de combustión. Al extinguirse el oxígeno, la vela se va a apagar y se preguntarán, ¿qué sucede con el agua? ¿Por qué empezó a subir hacia el interior del frasco? Esto se debe a que la presión dentro del frasco es menor a la presión atmosférica del exterior, por lo cual aquí entra en juego la ley de Dinosat, que dice que la presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura y que en cualquier momento del proceso el cociente entre presión y temperatura absoluta tendrá un valor constante. Al momento que aumenta la temperatura del frasco, las partículas de gas se mueven muy rápidamente, aumentando así el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión. Esto causa que la presión dentro del frasco trate de igualarse a la presión atmosférica, provocando que el agua empiece a ingresar al frasco y se mantenga fija al momento que la presión y la temperatura se encuentran en valor constante. Vamos a representar mediante un experimento casero la ley de Charles. Los materiales que necesitamos es un globo, una botella plástica transparente, un recipiente transparente, un envase con agua fría y otro envase con agua caliente. Lo primero que hacemos es procedemos a colocar el globo sobre la punta del envase transparente. El siguiente paso es colocar el agua caliente sobre el envase. En el siguiente paso colocamos la botella dentro del recipiente de agua. Observamos cómo el globo se va inflando por efecto de la temperatura. Ahora procedemos a colocar agua fría. Una vez colocada el agua fría, observamos cómo el globo lentamente va rebajando su presión. En conclusión, como se pudo observar, el globo con el agua fría, al estar a una temperatura baja, no sufre ningún cambio, y el volumen del globo no aumenta, y al aplicar el agua caliente, el globo aumenta su volumen. Esto se debe a que la temperatura del frasco está baja, y con el agua caliente aumenta el volumen, por lo cual aquí entra en juego la ley de Charles, que dice que al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, mayor volumen del gas. Esto causa que el volumen del globo aumente de manera directamente proporcional con relación a su temperatura del agua, provocando que el agua empiece a evaporarse y al ingresar a la botella, su vapor produce incremento de oxígeno dentro de la botella, por lo cual el globo crece.